Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más al canal de John Electric. En esta oportunidad vamos a calcular el valor de la resistencia para que encienda mi LED, ¿no? Como sabemos, nosotros en este caso vamos a calcular cuál es el valor de la resistencia para que me encienda mi LED, ¿no? Si nosotros aplicamos una tensión o un voltaje en estos dos terminales, si el voltaje en el LED es mayor, entonces nuestro LED se va a quemar. Si digamos que no es el voltaje suficiente, mi LED no va a encender. Entonces nosotros vamos a calcular cuál es realmente el valor de la resistencia, ¿no? Acá tenemos una tabla, si se puede observar, tenemos una tabla de color rojo. De color rojo tenemos de 1.6 a 2.0, ¿no? Son las condiciones de trabajo de LED. De un LED naranja de 2 a 2.5, de un LED amarillo de 2.1 a 2.2 voltios, de un LED verde 1.9 a 4 voltios, de un LED azul 2.5 a 3.7, ¿no? En este caso nosotros vamos a utilizar un LED de color blanco, ¿no? Que es de 3.2 a 3.6 voltios, ¿no? En este caso nosotros estamos considerando para todos los LED de 20 miliamperios, ¿no? Estamos considerando 20 miliamperios. Listo, vamos a empezar con los cálculos. En este caso vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿no? Si nosotros queremos calcular la corriente, como podemos observar aquí, tenemos un triángulo donde el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿no? Si nosotros queremos calcular la corriente, entonces la corriente va a ser igual a voltaje sobre la resistencia. Listo. Si nosotros queremos calcular el voltaje, entonces va a ser la corriente por la resistencia, ¿no? Eso nos dice la ley de Ohm. Y también en este caso nosotros queremos saber qué resistencia nosotros vamos a utilizar para encender este LED blanco, ¿no? De color blanco, no sabemos. Entonces vamos a calcular con esta fórmula, que es la resistencia va a ser igual a voltaje sobre la corriente, ¿no? Como podemos observar aquí, vamos a hacer este diagrama tal como le estamos mostrando. Podemos alimentar de 9 voltios, de 12 voltios, de 5 voltios, etcétera, ¿no? En este caso vamos a alimentar de 9 voltios, ¿no? Una batería, por ejemplo, ¿no? Vamos a alimentar una batería. Nosotros necesitamos saber cuál es el valor de la resistencia, ¿no? Y también el LED es de color blanco que nosotros vamos a utilizar. Vamos a tomar el valor de 3.2. ¿Listo? Vamos a tomar el valor de 3.2 y 20 miliamperios de corriente, ¿no? Es la que circula por nuestro circuito, ¿no? En este caso, si la batería entrega de ¿cuánto? 9 voltios y estamos consumiendo en nuestro LED 3.2, entonces ¿cuánto nos queda, ¿no? 9 menos 3.2, por esta resistencia estaría pasando 5.8 voltios por esta resistencia, ¿no? Por esta resistencia estaría pasando 5.8, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos entregando 9 voltios y estamos consumiendo 3.2 voltios, ¿no? 9 menos 3.2, 5.8 voltios, ¿no? Listo. Ahora vamos a empezar con esta fórmula, es la que vamos a utilizar para calcular nuestra resistencia de nuestro circuito. ¿Qué nos dice? La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, ¿no? La resistencia es igual a voltaje sobre la corriente. El voltaje que entregamos es 9 voltios, ¿verdad? 9 voltios menos 3.2 es la que nosotros estamos consumiendo en nuestro LED. Y la corriente es de 20 miliamperios. Y 20 miliamperios se puede escribir también como 0.02. Y 9 menos 3.2, como ya les había mencionado, es 5.8, ¿no? 5.8 voltios. ¿Listo?
Este es amperios, este es voltios. 5.8 sobre 0.02 aproximadamente nos da de 290 ohmios, ¿no? Eso va a ser el valor de la resistencia ideal para este circuito, ¿no? Para nuestro LED de color blanco, 290 ohmios, ¿no? Ahora vamos a nuestra tabla donde nos dice, podemos ver aquí una tabla, si se puede observar, tenemos los valores comerciales de la resistencia, ¿no? Tenemos de 220, tenemos de 270, siempre tiene que ser un valor mayor, ¿no? De 270, entonces vamos a tomar el valor de 330 en este caso, ¿no? Vamos a tomar el valor de 330. ¿Listo? Va a ser una resistencia de 330. Si nos salió 290 aproximadamente, 290 ohmios, entonces nosotros vamos a tomar de 330 ohmios, ¿no? En nuestro circuito. Esto va a ser la resistencia ideal para nuestro circuito, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos calcular la potencia de la resistencia? Porque nosotros vamos a tener una potencia en esta resistencia. Entonces nosotros lo calculamos con la fórmula: la potencia es igual a voltaje por la intensidad, voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia, como bien saben, es 5.8. colocamos 5.8 voltios por la corriente, ¿no? ¿Cuánto era la corriente? 0.02, porque es 20 miliamperios, ¿no? 0.02. 5.8 por 0.02 nos va a dar más o menos 0.116 watts de potencia, ¿no? También podemos calcular la potencia de nuestro LED, que vendría a ser el voltaje del LED por la corriente, ¿no? Voltaje del LED es 3.2 por la corriente es 0.02 amperios, ¿no? Multiplicamos 3.2 por 0.02, nos va a dar aproximadamente 0.064 watts. Ahora, la potencia de nuestra resistencia se va a disipar en forma de calor, y la potencia del LED es lo que nos va a dar luz, ¿no? La potencia de nuestro LED es lo que es luz, y la potencia de la resistencia se va a disipar en forma de calor, ¿no? Ahora nosotros podemos calcular la potencia total, que vendría a ser la potencia de la resistencia más la potencia del LED. Es la potencia que entrega, ¿no? Bueno, vamos a sumar. La potencia total va a ser igual a 0.116 más 0.064 watts, ¿no? Watts de potencia. Eso más o menos cuánto nos da. Nos da aproximadamente, vamos a sumar, nos da 0.18 watts de potencia, ¿no? Esa es la potencia total que entrega nuestro circuito, ¿no? Listo. ¿Y cuánto es el porcentaje? El porcentaje de potencia que disipa nuestra resistencia podemos calcular por una regla de 3 simple. Entonces nosotros decimos que 0.18 watts de potencia es al 100%, ¿no? Porque esto es el 100% de nuestra potencia, ¿no? Porque es la suma de las dos potencias, tanto de la potencia de la resistencia como de la potencia de nuestro LED. Entonces 0.116 watts, ¿cuánto será? Queremos saber la potencia de la resistencia en porcentaje, ¿no? Lo multiplicamos 0.116 por 100 sobre 0.18, ¿no? ¿Y cuánto nos da esto? 64.4% de potencia es la que nos entrega nuestra resistencia.
Esto va a ser el porcentaje de la potencia de nuestra resistencia. Ahora podemos calcular también la potencia en porcentaje, pero de nuestro LED. Si 0.18 watts es al 100%, ¿cuánto será 0.064 watts? De igual forma calculamos 0.064 por 100% sobre 0.18 watts, ¿no? Entonces hacemos una multiplicación sobre la división, nos da aproximadamente 35.6%. Esa es la potencia en porcentaje, pero en este caso de LED. La potencia en porcentaje del LED y de la resistencia, ¿no? Eso quiere decir que 64% está entregando en forma de calor y solamente 35.6% está entregando en forma de luz nuestro LED, ¿no? Listo. Estos serían los cálculos que estamos haciendo. Ahora vamos a empezar a armar en ProtoWare, ¿no? Ahora vamos a empezar a armar en nuestro ProtoWare. Listo. Acá tenemos un ProtoWare donde nosotros hemos considerado una resistencia de 330. Va a ser, si se nota, se puede observar, es de color naranja marrón, ¿no? Entonces armamos este circuito. Va a entrar en nuestra fuente de alimentación. Lo encendemos nuestra fuente de alimentación. Encendemos nuestra fuente de alimentación. Como pueden observar, está 9 voltios. Podemos observar, tiene 9 voltios. Es el amperaje y la potencia, ¿no? Listo. Ahora vamos a alimentar nuestro ProtoWare. Alimentamos nuestro ProtoWare, tanto el negativo, al negativo, y al positivo, ¿no? A nuestra fuente de alimentación. Vamos a apagar un momento. Y la resistencia, como podemos observar, sale de nuestra fuente y alimentamos 9 voltios, como podemos observar aquí, 9 voltios. Después viene, como podemos observar, 9 voltios. Después viene nuestra resistencia. En este caso es de 330 ohmios, ¿no? Que nos ha salido el cálculo, ¿no? 330 ohmios, ¿verdad? Vamos a observar aquí 330 ohmios, que es de color naranja marrón, ¿no? Después de nuestra fuente de alimentación viene nuestra resistencia, y de nuestra resistencia viene nuestro LED, ¿no? Nuestro LED. Colocamos de esta forma. Listo. Y ya cerramos el circuito, ¿no? Y esto es negativo, ¿no? Estamos colocando negativo, positivo, negativo, ¿no? Listo. Ahora vamos a encender nuestra fuente de alimentación. Como podemos observar, ahí tenemos, como podemos observar aquí, bueno, se nota ahí, ¿no? Ahora vamos a medir el voltaje con nuestro multímetro. Vamos a colocar en la escala de 20 voltios. Listo. Ahora vamos a medir el voltaje de nuestro LED. Listo. Colocamos el voltaje de nuestro LED. Nos da 3.07. En este caso nosotros hemos considerado 3.2 voltios, ¿no? Pero ahora nos da 3.07 voltios, ¿no? Y el voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? 5.79, ¿verdad? 5.8.
Listo, igual nos ha salido en el cálculo 5.8. Y podemos observar la corriente que circula en nuestro circuito, que es de 17 miliamperios. Nosotros hemos considerado 20 miliamperios, ¿no? Consideramos 20 miliamperios, pero en nuestra fuente de alimentación nos da 17 miliamperios, que es 0.017, ¿no? Y la potencia total vendría a ser 0.153. A nosotros nos sale 0.118, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos considerado 0.20 miliamperios, ¿no? En este caso siempre hay un error, ¿no? Tanto teórico como práctico, ¿no? Nosotros estamos estimando un valor aproximado de 20 miliamperios, pero en sí es 17 miliamperios, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el video. Más adelante subiré otro video, pero de 2 LEDs en serie y de 3 LEDs en serie, cómo se haría el cálculo